con la clase número 4 de los profetas menores. Estudiaremos el libro de Nahum. El nombre del libro se debe a su escritor, el profeta Nahum. Nahum significa el que consuela, es decir, significa el consolador. Nahum ha proclamado palabra de consuelo para el pueblo de Israel, que fueron deportados a Asiria. Nahum profetizó la destrucción de Asiria. En el versículo 1, al profeta Nahum lo llama Nahum de Elcos. Elcos se encuentra en la región de Galilea. Si resumimos brevemente el contenido del libro, en el capítulo 1 habla acerca de Dios que destruye a los opresores. Por eso proclama la destrucción de Nínive. En el capítulo 2 es noticia informativa acerca de Nínive. Está registrado las palabras de destrucción de Nínive. En el capítulo 3 habla de la causa de la inevitable destrucción de Nínive y su justificación. Fecha del escrito fue entre el año 686 a.C. y 656 a.C. El libro de Nahum se contrasta con el libro de Jonás. Jonás profetiza la salvación de Nínive. Mientras que Nahum profetiza su destrucción. Por eso Jonás muestra la misericordia de Dios y Nahum muestra la justicia y la majestad de Dios. Nahum fue escrito 100 años después de Jonás. Nínive se arrepintieron por medio de Jonás. Nínive se arrepintieron por la proclamación de Jonás. Por eso fueron salvos. Pero ahora, después de 100 años, se llenaron de pecados otra vez. Por tanto, Dios envía a Nahum para proclamar la destrucción de Nínive. Contenidos importantes del capítulo 1. El tema central del capítulo 1 es advertencia a Nínive. Primero, introducción. Versículo 1. Segundo, Dios de ira y de venganza. Versículo 2 a 6. Tercero, Dios que cuida a su pueblo y enjuicia a los malvados. Versículos 7 al 14. Cuarto, hermosos son los pies sobre los montes de quien anuncia la nueva noticia.
Versículo 15. Ahora, contenidos importantes del capítulo 2. El tema central del capítulo 2 es Asiria es atacada. Primero, imagen del ejército que ataca a Nínive. Versículo 1 al 7. Segundo, los habitantes de Nínive huyen dejando los bienes y son quitados. Versículo 8 al 10. Tercero, Jehová destruye a los fuertes de la fortaleza de Nínive. Versículo 11 al 13. Contenidos importantes del capítulo 3. El tema central del capítulo 3 es decaída de Nínive. Primero, el pecado de Nínive y consecuente castigo. Versículo 1 al 7. Segundo, imagen de la caída de Nínive. Versículo 8 al 11. Tercero, Nínive no tiene fuerza para detener al enemigo. Versículo 12 al 17. Cuarto, herida incurable de Asiria. Versículo 18 al 19. Ahora expondremos el libro de Habacuc. Estudiamos Habacuc. Habacuc fue profeta en el tiempo de Josías. El significado del nombre de Habacuc es abraza. Habacuc habla acerca del profeta Habacuc. Fecha de registro entre el año 625 a.C. y 608 a.C. Esto fue poco antes de la destrucción de Judá del Sur. Contenidos del capítulo 1 y 2. Hay una conversación entre Dios y el profeta. Habla acerca del juicio de Dios por la nación de Judá corrompida, que traerá a los caldeos para juzgar a Judá. Pero al final, los caldeos, por sus orgullos, también serían destruidos. Enseña que al final los malvados serán destruidos y los justos les irán bien. En el capítulo 3 habla acerca del juicio de los caldeos. Palabra de juicio del Señor para los que hacen el mal. Por eso, en el capítulo 3 hay alabanzas poéticas acerca de Dios. Estudiaremos el capítulo 1 de Habacuc. El tema central del capítulo 1 es clamor de Habacuc. Primero, el profeta clama a Dios por la corrupción de Judá.
Versículo 1 al 4. Segundo, los judíos que habían escapado son castigados por los caldeos. Versículos 5 al 11. Tercero, interroga el porqué del sufrimiento de Judá por manos de caldeos, quienes son más malos que los de Judá. Versículo 12 al 17. Está preguntando a Dios, ¿por qué Dios castiga a Judá por medio de los caldeos, si los caldeos son más malos que los de Judá? Leamos el versículo 1. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Habacuc fue profeta durante el año 625 a.C. y al año 608 a.C. Profetizó durante el tiempo del reinado de Josías. Fue profeta que estuvo profetizando tiempo antes de la destrucción de Judá por Babilonia. Versículos 2 y 3. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. El profeta Habacuc estaba clamando y rogando a Dios. Eso fue porque el pueblo de Judá había corrompido y decaído. Se habían vuelto violentos, malos y perversos. Por eso el pueblo de Judá se convirtieron en un pueblo perverso. En momento así, el profeta Habacuc estaba orando a Dios para que rescatara al pueblo de Judá del pecado. Versículo 4. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. El pueblo de Judá tomó menosprecio a la palabra de Dios. Ellos no obedecieron. Ellos dejaron la palabra de Dios y no practicaron la justicia. Por eso el profeta Habacuc clama a Dios con lágrimas por el pueblo de Judá. Pero Dios no le respondió inmediatamente. Por eso el profeta Habacuc se sintió apelmazado. Versículo 5. Miren a las naciones, contémplelas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Dios le respondió la oración del profeta Habacuc. El contenido de esa oración fue que enviaría al salvaje ejército caldeo para juzgar al pueblo corrompido de Judá. En toda época, cuando la religión se corrompe, Dios envía a naciones gentiles para juzgarlos. Versículo 6. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos, que Dios levantaría al pueblo caldeo para castigar a Judá. Pero ellos
son un pueblo despiadado e impetuoso. Su caballería recorre toda la tierra como águila y vendría a hacer sufrir sin compasión al pueblo de Judá. Invade el ejército caldeo y mata sin misericordia a las personas del pueblo de Judá. Y ellos llevan cautivos a muchos a Babilonia. Versículo 10. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Dijo que delante del pueblo babilonio, todos reyes, gobernantes y ciudad amurallada quedarían derrumbadas. Aunque los reyes hayan levantado ciudad fuertemente amuralladas, Dios iba a destruirlos enviando al rey de Babilonia. Versículo 11. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un dios. El ejército caldeo dependía de su fuerza como dios. Babilonia comete el pecado por hacer sufrir a muchas naciones. Dios le dijo a Babilonia que azotara poco al pueblo de Judá, pero Babilonia castigó muy fuerte. Así, muy terriblemente, Babilonia dio muerte cruel a Judá. Zacarías capítulo 1, versículo 15. Por eso, Dios se airearía de Babilonia y lo juzgaría. Versículo 12. Tú, Señor, existe desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Dios existe desde la eternidad. Dios escogió a su pueblo y lo salvó. Dios no destruyó a todo el pueblo de Israel. Dios había puesto por un momento a su pueblo estar bajo Babilonia. Dios quiso levantar otra vez al pueblo de Israel usando a Babilonia. Versículo 13. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Los babilonios son mentirosos y considera a Judá como justos. Que aunque los judíos hubieran pecado, no fue tan terrible como lo cometieron los de Babilonia. Babilonia fue más perversa que Judá. Estos babilonios llevaron cautivo al pueblo de Judá. Por eso, los babilonios llevan cautivos a los judíos como peces del mar, los llevan como insectos. Versículo 15. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y regocija. Está profetizando que el pueblo de Judá sería llevados cautivos por el ejército babilonio.
Versículo 17. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Como vaciar una red, el ejército babilonio vendría a saquear al pueblo de Judá. Los babilonios vendrían a atrapar al pueblo de Judá sin compasión. Entonces, ¿está bien lo que los babilonios hicieron? Así pregunta el profeta Habacuc a Dios. ¿Cómo es que ellos, tan malvados, continuarán matando sin piedad a las naciones? ¿Por qué les va mejor a los malvados? Aquí Dios le pregunta y Dios le responde. La respuesta está mencionada en el capítulo 2. Estudiaremos el capítulo 2. El tema central del capítulo 2 es respuesta. Primero, Habacuc espera la respuesta de Dios en el terraplén. Versículo 1. Segundo, la respuesta de Dios y su transmisión. Versículo 2 al 3. Tercero, el justo por fe vivirá. Versículo 4. Cuarto, invasión de Babilonia y el odio de las naciones. Versículos 5 al 8. Quinto, Babilonia es destruida. Versículo 9 al 20. Leamos el versículo 1. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. El profeta es un atalaya del pueblo. Un centinela, atalaya, debe permanecer despierto. El centinela debe bloquear la entrada del enemigo. Por eso, el pastor debe estar despierto pensando si no estará invadiendo el diablo. Y poner en alto la verdad. Ahora, Dios responde a la pregunta del profeta Habacuc. El profeta Habacuc, en capítulo 1, versículo 12, le preguntó a Dios: el pueblo de Judá pecó, pero pregunta: ¿cuál es la causa de que utilicen a personas más perversas que los judíos, como los caldeos, para juzgarlos? El profeta Habacuc le hace la pregunta y ahora espera la respuesta. Versículo 2. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Las tablillas son la palabra profética de Dios. Dijo: haz que resalte claramente en las tablillas. Esto significa que registre claramente la palabra de Dios. Significa que transmita clara y fácilmente para que todos los pueda entender y para que pueda leerse de corrido. Nosotros debemos grabar la palabra de Dios en nuestro corazón. Debemos escuchar bien su palabra y comprenderla. Luego transmitirla bien. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 8. Versículo 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Dice que habrá un tiempo señalado por Dios. Por lo tanto,
Cuando llegue el tiempo, se cumplirá. La palabra de Dios no se volverá en vano. Ahora, creyendo que se cumplirá la palabra de Dios, nosotros debemos prepararnos. Mateo capítulo 24, versículo 48 al 51. Versículo 4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Que los babilonios que invadieron Judá eran personas muy orgullosas y no son sinceros. Los babilonios trataron cruelmente a los judíos y los mataron. Los del pueblo de Judá recibieron mucha opresión, fueron maltratados, pero el pueblo de Judá dijo que iban a vivir por fe. Dijo, el justo vivirá por fe. Esto significa que son justificados por fe. Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Hebreos capítulo 10, versículo 38. El hombre es justificado por fe. El reformador religioso Lutero había comprendido la verdad por medio de Romanos capítulo 1, versículo 17. El hombre no es salvo por obra, sino por fe, por creer en Jesús. ¿Cómo eran salvos las personas del Antiguo Testamento? Esperando y creyendo en Jesús que iba a venir. ¿Cómo son salvos en el Nuevo Testamento? Creyendo en Jesucristo que ya vino. Aquí dijo que el justo vivirá por fe. Esto significa que, aunque Babilonia haya maltratado a Israel y a Judá, al final Babilonia iba a ser destruido. Que Dios terminará rescatando a Judá. Siempre se cumplirá la palabra de Dios. Desde la perspectiva de ese tiempo, que Jesús vendrá con toda seguridad. Para estos tiempos significa que Jesús volverá otra vez. Esto es lo que los fieles creen, esto es vivir por fe. En el mundo el rico vive por dinero. Los estudiosos por sus estudios. Los políticos viven con la política. Los técnicos con su técnica. Los atletas con sus deportes. Pero nosotros los fieles vivimos por fe de creer en Jesús. Versículo 5. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro, y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones, y toma cautivos a todos los pueblos. Significa que la gente de Babilonia habían caído en codicia y libertinaje. La gente de Babilonia invadió a otras naciones por haberse enorgullecidos. Los babilonios alegraban tomar vino. Se habían emborrachado con las cosas del mundo. Nosotros debemos desechar las ambiciones, pasiones carnales y malos deseos. Tenemos que tener un corazón de satisfacción.
Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Versículo 6. Y estos lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? Significa que las naciones que fueron invadidos por los babilonios avergonzarán a Babilonia. Babilonia invadió a otras naciones. Ellos saquearon sus riquezas, pero llegará un día que Babilonia sería destruido. Ahora llegaría el día que las otras naciones volverían a apoderarse de sus pertenencias saqueadas. Versículo 8. Son tantas las naciones que has saqueado, que los pueblos que se salven te saquearán a ti, porque es mucha la sangre que has derramado, y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. Babilonia invadió y conquistó muchas naciones, pero llegaría un día que las naciones invadirían y conquistarían a Babilonia. Los orgullosos son destruidos. Los que saquean a otro, llegará el día que los mismos serán saqueados. Los que matan a espada serán destruidos por espada. Versículo 9. Ay del que llena su casa de ganancias injustas, en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Babilonia había levantado muy alto sus murallas, convirtiéndolo en su refugio. Ellos instalaron armas más recientes y construyeron una fuerte fortaleza. Ellos quitaron injustamente las pertenencias de otros. Por eso, Dios termina destruyendo a Babilonia. Versículo 11. Por eso hasta las piedras del muro claman y resuenan las pigas del enmaderado. Los babilonios conquistaron injustamente a otros países, y ellos edificaron sus fortalezas y levantaron grandes muros. Pero dijo que llegará el día que hasta las piedras del muro clamarían. Si las personas quitan injustamente las cosas de otras personas, algún día ellos caerán. Todo lo que se haya quitado a otras personas se les serán devueltas. Santiago capítulo 5, versículo 2 al 6. Versículo 12. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Ahora está diciendo que Babilonia será juzgado por Dios. Lo hace desaparecer por fuego a Babilonia. Dios es Dios justo. Al final, la gloria de Dios se revelaría. Babilonia sería juzgado por sus pecados, y nuestro Dios sería justificado, glorificado. Muchos se darían cuenta del poder de Dios y darían la gloria a Dios. Versículo 15. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino, para contemplar su cuerpo desnudo. Babilonia compró con sobornos a los funcionarios de otros países. Babilonia conquistó varios países.
Babilonia hizo que se emborracharan muchas personas de otros países, pero al final ellos también serían odiados. En el capítulo 17 de Apocalipsis dice que la mujer prostituta había emborrachado a los reyes del mundo, que los reyes del mundo se emborracharían con la cultura humanista. Nosotros no debemos emborracharnos con el mundo. Versículo 16. Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria, pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres, que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor, y sobre tu gloria la ignominia. Todo lo que Babilonia había quitado, se les volverían a quitarles. Babilonia iba a ser avergonzado tras su destrucción. Por eso, ellos recibirían todo mal que les había hecho a otros. Todo aquel que ha derramado sangre, ellos mismos serán ensangrentados. Todo aquel que peque pagará el precio del pecado. Versículo 18. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Una de las razones de la destrucción de Babilonia fue por haber adorado a ídolos. Los ídolos son falsos. Los ídolos son maestros mentirosos. Aquel que depende de ellos terminarían vanas como los ídolos. Si adoran a ídolos, se volverán necios como los ídolos. Versículo 20. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Jehová está en su templo, que Dios está en el mundo espiritual. Por eso, todo aquel que avanza a Dios serán bendecidos. Dijo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Esto significa que habrá juicio de Dios. Por tanto, nosotros debemos adorar a Dios con temor y temblor. Nosotros debemos esperar al Señor y vivir en Él. Debemos desechar el pecado. Si nosotros avanzamos con el pecado, Dios nos castigará utilizando las varas de otros países. Dios disciplina a sus hijos, y si después se arrepienten, los perdona y les bendice. Ahora estudiaremos el capítulo 3. El tema central del capítulo 3 es la ira y la misericordia. Primero, escucha la palabra de Dios y ora. Versículo 1 y 2. Segundo, ora teniendo fe de la salvación de los fieles después de haber juzgado a los enemigos. Versículo 3 al 15. Tercero, aunque no tenga nada en este mundo, me alegraré en Jehová. Versículo 16 al 19. Leamos el versículo 1. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. El capítulo 3 se trata de la oración del profeta Habacuc. Aquí, Sigionot es el nombre de la canción. Significa canción con ritmo rápido. Canción que tiene cambios de ritmos rápidos. Versículo 2.
Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Está diciendo que juzgará el pueblo de Judá y que Babilonia invadirá. Y al final Dios juzgará a Babilonia. Ahora el profeta Habacuc ora a Dios por todo lo que está por pasar. Ha orado así: tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Esto significa que lo salve pronto. Pide para que el reino de Dios triunfe con prontitud. Oró para que aún en medio de la ira presente su misericordia. El pueblo de Israel había pecado, pero el profeta pide la misericordia de Dios. Dios derrama misericordia en medio de la ira. Por lo tanto, Dios no destruyó del todo a su pueblo. Si nosotros comprendemos el pecado y nos arrepentimos, recibiremos perdón. Versículo 3. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Aquí Temán y el monte de Parán son parte de la tierra de Edom. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Significa que cuando la gloria de Dios cubrió el monte Sinaí, esa luz de gloria de Dios se había extendido hasta muy lejos. Cuando salieron de Egipto, la luz de la gloria de Dios brilló hasta lo último de la tierra. Aquí Selah, en Reina Valera 60, es signo de descanso de la canción. Versículo 4. Su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. Dijo: su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconde su poder. Significa que la luz brillará fuertemente. Versículo 5. Una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Esto muestra la majestad y el juicio de Dios. Dios hace descender sobre Egipto 10 plagas. Éxodos capítulo 9, versículo 13 al 25. Versículo 6. Se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. Dios actúa con justicia. Dios juzga a los pecadores. Por eso, Dios no deja sin tratar al pecado. Se desploman todos los poderosos de la tierra. Versículo 7. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. Aquí Cusán se refiere al rey Cusán Risataim de Mesopotamia. Jueces capítulo 3, versículo 8. El juez Otoniel derroca a Cusán. También Dios vence a los midianitas por medio del juez Gedeón. Así, aunque ataquen fuertes enemigos, Dios ayudará para vencerlos. Versículo 8. Te enojaste, oh Señor, con los ríos,
¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar, que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? Cabalgaste en tus caballos significa que Dios, usando la guerra, exterminará con el enemigo. Dijo, ¿te enojaste, oh Señor, con los ríos? Esto significa que Dios golpeará al río Nilo. Aquí en las corrientes se refiere al Mar Rojo. Dios separó las aguas del Mar Rojo. Versículo 10. Las montañas te ven y se retuercen, pasan los torrentes de agua, y ruge el abismo levantando sus manos. Esto representa la majestad de Dios. Hasta el Mar Rojo se parte en dos ante las órdenes de Dios. También ante los mandatos de Dios, el río Jordán se detiene. Josué capítulo 3, versículo 15. Versículo 11. El sol y la luna se detienen en el cielo, por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. En el tiempo de Josué se detuvieron el sol y la luna. Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Versículo 12. Indignado marcha sobre la tierra, lleno de ira, trillas a las naciones. Que Dios en su ira destruirá a todos los habitantes de Canaán. En el versículo 13 dijo, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Aquí el ungido se refiere a los fieles creyentes. Dios aplastará al rey de la perversa dinastía, lo desnudará de pie a la cabeza. Así Dios salvará a sus fieles y destruirá a los malvados. Versículo 16. Al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Ahora dijo que vendría una gran tribulación. El profeta Habacuc ora sabiendo que pronto vendrá la tribulación. Está orando. Hemos eliminado unas 5 líneas. Eso es porque el número de enemigos era mucho y crueles, que los fieles padecerían gran tribulación. Jesús también oró fervientemente en el monte de Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículo 43 al 44. Nosotros no debemos temer a la tribulación. Daniel capítulo 6, versículo 10. Hechos capítulo 14, versículo 22. Debemos vivir con la vida de Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Nosotros no debemos temer y debemos depender de Dios. Versículo 17, 18. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado algunos en los establos, aun así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Los enemigos perseguirán a los fieles en la gran tribulación. Los enemigos se llevarán las pertenencias de los fieles. Aun así, los fieles debemos alegrarnos en Dios. Esta es la verdadera fe. La vida de fe verdadera no es la de estar alegre solo en tiempos de bien.
Aunque todo desaparezca, debemos vivir por la fe de que Dios nos salvará. Debemos tener una fe como la fe de Job. Job capítulo 1, versículo 13. Job perdió todo, pero estuvo alegre y esperó en Dios. Debemos estar alegres en Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Nosotros debemos vivir abundantes en la vida espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Debemos vivir en la vida espiritual. Tengamos o no tengamos las cosas del mundo, nosotros vivimos solo por Dios. Debemos procurar el éxito en las obras de la fe más que buscar el éxito del mundo. Versículo 19. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Al director musical sobre instrumentos de cuerda. Los fieles en medio de la tribulación y persecución debemos saber vivir en la fuerza de Dios. Salmos capítulo 18, versículo 1. Debemos esperar en Jehová. Aquí dijo, da a mis pies la ligereza de una gacela. Las gacelas le gustan trepar altos lugares. Ellas pueden andar fuertemente en lugares empinadas de las montañas. Nosotros, confiados en la fuerza de Dios, debemos correr fuertemente. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 34. Los que viven por fe, aunque estén enfrentando grandes tribulaciones, pueden estar alegres. Debemos tener una fe ascendente. Salmos capítulo 18, versículo 33. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Aquí, director musical es el que dirige el cántico. Nosotros como Habacuc también debemos alegrarnos en Dios esperando en Él. Aquí concluimos con la clase número 4 de los profetas menores. Muchas gracias.